Todo se inicia en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando el piloto japonés Koichi Shikishima ejecuta un aterrizaje de emergencia en una remota y pequeña isla del Océano Pacífico. Allí se encuentra inesperadamente con Sosaku Tachibana, un viejo amigo y colega de la Fuerza Aérea. Tachibana no tarda en felicitarlo por su habilidad para aterrizar una aeronave tan deteriorada en un terreno tan inhóspito y accidentado. Shikishima, modesto pero sincero, le confiesa que a pesar de su destreza perfeccionada durante innumerables misiones de entrenamiento, el convertirse en un piloto kamikaze le ha cambiado la perspectiva de forma radical. Durante su conversación, Tachibana expresa sorpresa ante el aterrizaje, comentando que después de una revisión exhaustiva, el avión parece estar en perfectas condiciones. Shikishima, percibiendo cierto escepticismo en la voz de Tachibana, teme que su amigo lo considere un cobarde que simplemente buscó una excusa para no enfrentarse a la muerte en el campo de batalla. Sin embargo, en un momento de sincera confidencialidad, Tachibana le revela que entiende y hasta comparte su sentimiento, argumentando que morir por honor en una guerra ya decidida es un acto vacío y sin sentido. Justo cuando la tensión parece disiparse, ambos son alertados por un extraño fenómeno. El mar comienza a expulsar criaturas muertas a la playa. Al volver a la cabaña, son sorprendidos por la estridente alarma de batalla. Tachibana, temeroso, especula que podría tratarse de otro ataque con bombas atómicas por parte de los norteamericanos, pero al acercarse a la playa con cautela descubren algo inaudito, una gigantesca criatura que parece surgir de las profundidades del océano. Uno de los mecánicos, reconociéndola de inmediato como Godzilla, recuerda los cuentos de un anciano local sobre tal monstruo. Frente a esta revelación, Tachibana rápidamente comprende la futilidad de un enfrentamiento directo y ordena a sus hombres que busquen refugio. Desde la seguridad relativa de las trincheras, Shikishima, claramente desconcertado, pregunta sobre la naturaleza de Godzilla. Tachibana admite que su origen y propósito son un misterio, pero siendo Shikishima el único soldado disponible, le urge que busque el arma de 20 milímetros. Aunque Shikishima duda, temiendo que su acción solo provoque la ira de la criatura, Tachibana insiste en que el cañón de 20 milímetros tiene el poder de derribar a cualquier adversario. Con renovada determinación, Shikishima se aleja de la seguridad de la trinchera y se dirige sigilosamente hacia su avión. Al tener a Godzilla en la mira, el pánico lo invade, paralizando su cuerpo con un miedo abrumador que se intensifica cuando Godzilla lo mira fijamente, como si le advirtiera de las consecuencias de cualquier acto hostil. Mientras tanto, el terror cunde entre los mecánicos que, incapaces de contener su pánico, comienzan a disparar desesperadamente. Aunque Tachibana les ordena cesar el fuego, sus acciones ya han enfurecido a Godzilla, quien responde con una furia destructiva, aniquilando la trinchera y arrojando a los mecánicos por los aires. La ira descontrolada de la bestia también se dirige hacia el avión de Shikishima. Afortunadamente, captamos el momento en que Shikishima logra escapar de un destino trágico, justo a tiempo. Al amanecer del día siguiente, Shikishima despierta entre los escombros para descubrir una escena desoladora. Todos los mecánicos han muerto, excepto Tachibana. Este, al verlo vivo, no puede evitar reprocharle su inacción, culpándolo por no haber disparado cuando tuvo la oportunidad. Con el correr de los meses y ya en diciembre, Shikishima y los demás soldados japoneses supervivientes son evacuados hacia su país en un buque de guerra. Durante este sombrío viaje, Tachibana, en un gesto de melancólica camaradería, le entrega a Shikishima las fotografías de los mecánicos caídos, recordatorios perennes de las vidas truncadas y de las complejas realidades de la guerra y la supervivencia. En Tokio, Shikishima deambula entre los escombros de la devastada ciudad. Al llegar a su hogar, descubre con horror que este ha sido reducido a cenizas por los bombardeos. Sin embargo, es allí donde se encuentra con su vecina, Sumiko Ota. Inicialmente, al verlo vivo, Sumiko no comprende cómo es posible, dado que su destino era el de un piloto kamikaze. Cuando finalmente entiende que Shikishima ha escapado de una muerte segura, lo trata despectivamente, etiquetándolo como cobarde y deshonra para Japón. Convencida de que la derrota del país se debió a soldados débiles como él, Shikishima decide ignorar su desprecio y pregunta por sus padres. Sumiko, con frialdad, le confirma que también perecieron en el incendio provocado por el bombardeo, junto con sus hijos. Más adelante, sumido en la soledad, Shikishima encuentra consuelo en la última carta de su padre, quien, contrariamente al honor tradicional japonés, le había implorado que hiciera todo lo posible por sobrevivir. Tiempo después, mientras disfruta de una humilde sopa posguerra, Shikishima se ve envuelto inesperadamente en una persecución. Una mujer desesperada, al ser retenida por él, le entrega a su hija y continúa su huida. A pesar de ser un soldado sin hogar y sin recursos, Shikishima contempla la idea de abandonar al bebé, pero finalmente decide no hacerlo. Poco después, es encontrado por Noriko, la madre de la niña, quien le pregunta por qué no dejó al bebé a su suerte. Shikishima explica que no podría haber abandonado a un inocente de esa manera, lo que despierta el interés de Noriko y decide seguirlo. Juntos llegan a los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Utilizando los escasos utensilios que encuentran, ella le revela que el bebé se llama Akiko y que no es su hija biológica, sino que fue confiada a ella por su madre moribunda durante el bombardeo. Shikishima, al notar su aspecto desaliñado, pregunta por qué parece una vagabunda, asegurando que no la juzgaría si tuviera que prostituirse para sobrevivir. Noriko se defiende, negando ser tal cosa, y al enterarse de la pérdida de los
padres de Shikishima, comprende su dolor compartido y antes de ser rechazada cae rendida por el agotamiento. Al día siguiente, mientras Shikishima sale a buscar agua, Sumiko lo confronta con sarcasmo sobre su reciente acto de bondad, advirtiéndole que es demasiado tarde para convertirse en héroe y negándole su ayuda. Sin embargo, al descubrir que Noriko no es la madre biológica de Akiko y que por eso no puede amamantarla, Sumiko decide revisar a la niña y descubre que está en riesgo de morir de desnutrición. A pesar de su propia necesidad, le entrega su porción de arroz a Akiko. Llegado marzo de 1946, cuando Shikishima vuelve a casa después de buscar empleo, informa a Noriko que ha encontrado un trabajo bien remunerado, aunque peligroso, patrocinado por el gobierno: localizar minas terrestres dejadas durante la guerra. Noriko se opone a que tome tal riesgo, pero Shikishima insiste en que es la única opción para evitar morir de hambre, prometiéndole que sobrevivirá. Al llegar al puerto, descubre que el barco que usarán para la tarea no es más grande que un pequeño velero. Allí conoce a sus compañeros, el anciano ex oficial naval Kenji Noda, quien le explica que deben encontrar 60.000 minas colocadas por Japón y Estados Unidos en sus propias costas y que usarán esos pequeños barcos de madera porque cualquier barco de metal podría detonar las minas. Kenji luego presenta a Shikishima al resto del equipo, incluyendo al capitán Yoji Akitsu y a Shiro Mitsushima, a quien todos consideran un niño por no haber participado en la guerra. Akitsu le explica que su bote está atado con un cable a otro bote y su función será navegar por la costa para que este cable corte las uniones de las bombas submarinas y permita que se eleven a la superficie. Allí proceden a dispararles para que exploten. Observando la mala puntería del capitán, Shikishima se ofrece para intentarlo y gracias a su especialidad logra detonar la mina. Sin embargo, al revelar que nunca entró en batalla, Mitsushima le comenta que entonces ambos son iguales. Mitsushima incluso se atreve a decir que le hubiera gustado que la guerra durara más tiempo para poder enlistarse, lo que provoca que Shikishima se lance sobre él para dejar en claro que lo golpeará si lo repite. Más tarde, el sueño de Shikishima se interrumpe cuando observa que Godzilla está atacando su barrio, pero resulta ser solo una pesadilla. Ya despierto, Noriko le ofrece un té para tranquilizarlo. Aquí, Shikishima se niega a contarle que sus pesadillas son por Godzilla y manifiesta sus traumas cuando, abruptamente, se lanza sobre ella para preguntarle si realmente regresó con vida a Japón, solo recapacitando cuando ella lo aleja de su espacio. El tiempo avanza y llegamos a julio de 1946, en el atolón Bikini para la Operación Encrucijada, donde vemos que parte del océano, repleto de buques de prueba, es consumido por la explosión de 2 bombas atómicas. Sin embargo, esto también despierta a Godzilla. Años después, vemos que mientras Akiko sigue creciendo, Shikishima continúa trabajando en la desactivación de las minas y gracias a su esfuerzo, pronto logran reconstruir su casa. Un día, cuando sus compañeros lo visitan, todo marcha con normalidad hasta que descubren que Noriko y Shikishima no están casados. Él les explica que Noriko llegó con Akiko, quien tampoco es su hija sino una huérfana del bombardeo, y que les permitió quedarse porque no tenían a dónde ir. Justo entonces, Akiko llama a Shikishima papá, pero él le recuerda que no poseen tal vínculo. En ese momento, el capitán interviene para explicarle que fue el destino el que intervino para unirlos y por eso debe aceptar su función como padre de Akiko, aunque Shikishima deja en claro que no quiere tal cosa. Al día siguiente, cuando Shikishima regresa del trabajo, encuentra a Noriko con un nuevo vestido y descubre que ha conseguido trabajo en una oficina. Shikishima no comprende sus motivos y le pregunta si el dinero que le da no le es suficiente. Entonces ella le explica que ha decidido empezar a valerse por sí misma, ya que no quiere ser una carga para que él pueda encontrar una esposa. Aunque Shikishima siente que no debería permitirlo, al final acepta. Más tarde, la noticia de que un barco americano fue atacado se propaga por todo el país y se revela que el verdadero culpable es Godzilla, quien fue fotografiado con éxito mientras se perdía en el océano. Gracias a la información de uno de sus submarinos, ahora saben que Godzilla llegará al archipiélago de Japón en unas pocas semanas. Sin embargo, los movimientos de la flota soviética impiden que el ejército estadounidense movilice sus tropas para ayudar a Japón, por lo que la defensa del país dependerá únicamente de ellos mismos. Así, en mayo de 1947, cerca de las islas Ogasawara, la tripulación de Shikishima alcanza el buque americano destruido. Sus compañeros desconcertados no logran comprender qué clase de arma o criatura pudo haber causado tal devastación. Tras reflexionar, Shikishima recuerda a Godzilla y lo confirma al ver a los peces de aguas profundas emergiendo a la superficie, tal como sucedió en la isla Odo. Comienza entonces a explicar que fue en ese lugar donde se encontró por primera vez con Godzilla, un monstruo de tipo dinosaurio. Akitsu, escéptico, cree que Shikishima está confundido debido al cansancio, pero Shikishima insiste y revela que fue la criatura quien destruyó toda la guarnición de la isla y no los americanos como muchos creen. Al oír esto, sus compañeros descubren que Shikishima fue un piloto kamikaze. Con esta revelación, la tripulación comprende que fueron enviados a ese lugar por el gobierno japonés bajo engaño, pues quieren que enfrenten a Godzilla. A pesar de ello, Noda, ya al tanto, acepta morir por su país y propone ganar tiempo hasta que el buque japonés Takao, proveniente de Singapur, regrese. Planifican utilizar las minas recuperadas y les deja en claro que las órdenes del gobierno son mantener todo en secreto. Más tarde, en un momento de soledad, Noda se acerca a
Shikishima para expresarle su comprensión, pues él también al recordar la guerra encuentra difícil dormir. Shikishima confiesa que desea vengar a sus compañeros mecánicos, pero al mismo tiempo siente temor de Godzilla. Justo entonces notan que los peces de las profundidades vuelven a emerger, un indicio de que Godzilla está cerca. Shikishima suena las alarmas y propone la retirada, pero Akitsu se niega a retroceder antes de que llegue el buque, argumentando que hacerlo significaría dejar Tokio a merced de Godzilla. En ese momento Godzilla emerge de las profundidades y destruye el otro barco de minas, sumergiéndolo por completo. Ante esta situación, Akitsu recapacita y ordena marcharse, pero un breve fallo en el motor retrasa la huida, recuperándose justo cuando Godzilla les pisa los talones. Comienza entonces una persecución desesperada. Intentan alejar a Godzilla desprendiendo la primera mina y detonándola justo en su rostro. Sin embargo, Godzilla emerge ileso y Shikishima, superando su miedo, toma el puesto de artillero. A pesar de sus esfuerzos, los proyectiles de 9 milímetros resultan inútiles. Lanzan entonces la segunda mina, la cual Godzilla devora sin miedo. Al intentar detonarla, descubren que el cable fue cortado por los dientes de la bestia. Sin embargo, Shikishima reanuda el fuego con determinación y al apuntar directamente a la boca de Godzilla, logra detonar la mina dentro de sus fauces. La explosión detiene a la criatura momentáneamente e incluso hace que su sangre salpique hasta el barco, pero pronto la tripulación observa cómo las heridas de Godzilla se regeneran en cuestión de segundos. En ese instante, irritado, Godzilla se yergue y emite un rugido que presagia la muerte de la tripulación. Sin embargo, en ese preciso momento, el buque de guerra que acaba de llegar comienza a bombardearlo. El ataque armamentístico obliga a Godzilla a sumergirse, pero pronto se revela como una trampa, ya que emerge rápidamente y se lanza sobre ellos para destrozar sus cañones. A pesar de todo, los japoneses logran impactar otro misil que, estando tan cerca, golpea de lleno a Godzilla, forzándolo a sumergirse de nuevo, pero la victoria es efímera, pues momentos después Godzilla activa su cañón nuclear y destruye al buque de guerra desde las profundidades. Tras esto emerge triunfante para lanzar su rugido de victoria y al parecer satisfecho, decide retirarse dejando en paz a la tripulación de Shikishima. Cuando Shikishima despierta, se encuentra en el hospital rodeado de sus compañeros, quienes le explican que fueron rescatados y que el gobierno ha decidido no hacer pública la ubicación de Godzilla para evitar el pánico y la confusión entre la población. Al llegar a casa, Noriko, al ver sus heridas, le pide que le cuente lo sucedido, pero Shikishima le aclara que no le concierne. Noriko, consciente de su sufrimiento en secreto, le insiste en compartir sus cargas con ella. Shikishima finalmente revela que es un kamikaze que no cumplió con su deber, viviendo atormentado por la vergüenza desde el día que mintió diciendo que su avión estaba averiado para desviar su ruta y aterrizar en la isla Odo. Confiesa que las imágenes de los mecánicos que murieron en esa isla por su inacción y la reaparición de Godzilla que resultó en más muertes lo persiguen constantemente. Noriko le asegura que aquellos que sobrevivieron a la guerra merecen vivir, recordándole que, como le ordenaron sus padres antes de morir en el fuego, nunca se rindió. Shikishima admite que los fantasmas de los mecánicos lo persiguen en sus sueños, llegando a dudar si su vida actual junto a ella y a Kiko es solo una ilusión. Al verlo desmoronarse, Noriko lo consuela fervientemente, asegurándole que está vivo. Más tarde, al despertar, Shikishima se pregunta a los espíritus de los mecánicos si puede dejar atrás su pasado y comenzar a vivir realmente. Mientras tanto, uno de los buques japoneses descubre que Godzilla ha regresado y se dirige hacia Tokio. Pronto, la defensa de la bahía es alertada y solicita permiso a sus superiores para iniciar el ataque. Cuando Godzilla atraviesa la cuarta zona delimitada, detonan las minas que habían colocado, pero la explosión apenas le causa molestias al rey de los monstruos. La inevitable llegada de Godzilla activa las alarmas por toda la ciudad y a través de la radio, Shikishima se entera de que el monstruo se acerca a la costa de Ginza, donde Noriko trabaja. En ese lugar, la población corre desesperada intentando evacuar la ciudad, pero ya es demasiado tarde. Godzilla ha hecho su entrada y como primer acto de destrucción, arroja un contenedor a las vías del metro donde viaja Noriko, convirtiéndola en testigo directo de la existencia de la criatura que puebla las pesadillas de Shikishima. Por razones desconocidas, Godzilla parece tener una aversión particular hacia el metro, pues se abalanza sobre él y lo parte a la mitad con la fuerza de su mandíbula. Todos los pasajeros, excepto Noriko, caen al vacío, pero ella logra aferrarse a un andamio, soltándose solo cuando Godzilla arroja los restos del metro al mar. Continuando su rastro de destrucción, Godzilla arrasa los edificios a su paso, ya sea golpeando el concreto con sus diminutas manos, su potente cola o simplemente rozando las estructuras, causando la muerte de varios periodistas en el proceso. Ante esta situación, Noriko pierde toda esperanza de sobrevivir y se queda paralizada mientras el resto de las personas corren desesperadas a su alrededor. En ese momento crucial, Shikishima aparece, obligándola a levantarse y correr por su vida. En respuesta, Japón inicia un bombardeo desde tanques terrestres, llenando el cielo de polvo, sin certeza alguna sobre su efectividad. Irritado, Godzilla decide activar su modo nuclear, haciendo que las espinas radiactivas de su cuerpo emerjan y, acto seguido, lanza un cañón de destrucción nuclear que arrasa todo a su paso instantáneamente en esa dirección, mientras la onda expansiva erradica a las personas en los alrededores. En ese instante crítico,
Noriko toma una decisión desesperada para salvar a Shikishima, lanzándolo dentro de un callejón donde los edificios puedan protegerlo de los escombros. Cuando el viento amaina, Shikishima sale de su refugio en busca de Noriko, pero solo encuentra un terreno devastado, desprovisto de vida, salvo por Godzilla, que parece admirar su obra apocalíptica. Cuando Godzilla finalmente se retira, las autoridades inician las labores de rescate. Se estima que unas 30.000 personas han muerto, y aunque los familiares intentan participar en la recolección de los cuerpos, se les impide hacerlo debido al rastro radiactivo dejado por Godzilla. En medio de esta tragedia, los compañeros de Shikishima se reúnen en su casa para ofrecerle sus condolencias. Durante la reunión, cuando Akiko pregunta por su madre, Sumiko decide protegerla de la dura realidad y le dice que Noriko estará lejos por trabajo. El llanto de Akiko desgarra la compostura de Shikishima, quien está al borde del colapso emocional. Sin embargo, al observar las fotos de los mecánicos y sus familias, se da cuenta de que los espíritus de estos aún no lo han perdonado. Luego, Noda se acerca a revelar que el ejército está planeando un contraataque y está reclutando ciudadanos comunes, ofreciéndole a Shikishima la oportunidad de unirse. Después de todo lo vivido, el odio de Shikishima hacia Godzilla supera su miedo, por lo que decide unirse a la causa. Una vez en el lugar, descubre que todo el equipo del barco también se ha sumado a la misión. Allí conocen al ex capitán Tatsuo Ota, quien comandó un destructor durante la guerra. Ota les explica que Japón por sí solo no tiene las fuerzas necesarias para enfrentar a Godzilla y que cualquier intervención de sus aliados podría escalar la tensión con los soviéticos. Sin embargo, gracias a la diplomacia, Japón ha logrado obtener 4 destructores para su defensa. Ante esto, los civiles, que antes fueron marinos, le recuerdan a Ota que Godzilla ya ha destruido buques de guerra, por lo que solo estarían enviándolos a una muerte segura. Entonces, Noda toma la palabra y procede a explicar que el plan que desea ejecutar la marina fue ideado por él. Continúa explicando que, dado que Godzilla ha demostrado ser inmune a la artillería de Japón, han descubierto que si manipulan la física de las burbujas para crear una especie de armadura del tamaño de Godzilla, podrían capturarlo y hundir al monstruo en la fosa de Sagami, el punto más profundo de las aguas circundantes, con 1500 kilómetros de profundidad, donde la presión haría estallar el cuerpo de Godzilla. Luego explica que utilizarán 2 destructores para atar a Godzilla con cables equipados con tanques de freón, que reaccionarán cuando los barcos liberen una nube de gas, haciendo que Godzilla se sumerja instantáneamente en la fosa. Y si aún así su plan falla, entonces utilizarán equipo de balsas de rescate para forzar a Godzilla a emerger a la superficie de inmediato, lo que provocaría que su cuerpo explote por la masiva descompresión. A pesar de que la victoria no está garantizada y algunos se muestran reacios a aceptar, pues no desean volver a la guerra, finalmente se convencen cuando uno de ellos comprende que el plan no implica una muerte segura como en la guerra. Este convence a otro hombre de que es lo correcto y que solo ellos tienen la capacidad para navegar esos barcos. Gracias a él, el resto también decide unirse. Más tarde, durante la cena, Noda les cuenta a sus compañeros que, según sus cálculos, Godzilla regresará a Tokio en un máximo de 10 días. Están seguros de que Godzilla caerá en su trampa, pues lo guiarán con dragaminas acústicas que reproducen grabaciones de la misma criatura, haciendo que Godzilla crea que hay otro invadiendo su territorio. Shikishima interviene para asegurar que si le consiguen un avión de combate puede provocar a Godzilla y guiarlo hasta la fosa. Noda le advierte que Godzilla emite una onda de calor que podría cocinarlo si se acerca demasiado, pero a Shikishima no le importa. Cuando Akitsu menciona que vengar a Noriko arriesgando su vida de manera tan temeraria no la traerá de vuelta, Shikishima se enfada, pero cuando Akitsu le recrimina por no haberse casado con Noriko, él se excusa diciendo que no lo hizo porque su guerra aún no ha terminado. Al día siguiente, Noda le muestra a Shikishima que, a pesar de las prohibiciones impuestas tras perder la guerra, logró obtener un avión caza local de un modelo que nunca fue lanzado porque la guerra terminó. Este avión fue diseñado para derribar bombarderos y está equipado con cañones de 30 milímetros. Sin embargo, dado que el avión había sido olvidado, necesita mantenimiento y para ello se requiere un gran mecánico familiarizado con los aviones de combate. Inmediatamente Shikishima piensa en Tachibana, pero al consultar los registros de la Fuerza Aérea, descubre que Tachibana no tiene una dirección de referencia y la oficina está inundada de solicitudes de localización. Sin rendirse, Shikishima busca en la última dirección conocida de Tachibana antes de la guerra y decide enviarle cartas culpándolo por la muerte de los mecánicos, esperando así captar su atención. Un día, al regresar a casa, Shikishima es interceptado por Tachibana, quien exige explicaciones por las cartas. Shikishima explica que era la única manera de llamar su atención y que ahora necesita su ayuda para reparar el avión que guiará a Godzilla hacia su trampa. Tachibana inicialmente se niega a ayudar, pero Shikishima le revela que logró detonar una mina en la boca de Godzilla y ahora sabe que puede matarlo si llena su garganta de explosivos, asumiendo de nuevo el rol de piloto kamikaze. Reconociendo que ambos siguen en guerra, Tachibana acepta y se dirigen al taller donde inician las reparaciones con el equipo que Tachibana trajo consigo. Después de varios días, Noda supervisa los preparativos en los destructores, aunque todavía no está completamente esperanzado, pues sabe que necesitan un milagro para triunfar. Akitsu señala que todos los hombres presentes son conscientes de que están arriesgando sus vidas, pero ahora entienden que pueden marcar la diferencia.
batalla. De repente, las alarmas del sector 9 se activan y al revisar los informes descubren que han recibido señales de múltiples boyas desde el este, lo que indica que Godzilla se está aproximando a la trampa y llegará a la fosa de Sagami al amanecer. Como última orden, Noda pide que todos regresen a sus casas para pasar las últimas horas con sus familias, recordando que Japón no valoró la vida de sus hombres durante la guerra, donde muchos murieron de hambre. Los barcos tenían deficiencias en sus corazas, los aviones carecían de asientos eyectables y la existencia de los pilotos kamikazes y ataques suicidas predominaba. Mientras se retiran, Mitsushima expresa su entusiasmo por la batalla, pero Noda y Akitsu le aclaran que no participará debido a sus heridas y que debería sentirse orgulloso de no haber combatido en ninguna guerra, dejando el futuro en sus manos. Mientras todos descansan, Tachibana y los mecánicos continúan trabajando en los últimos detalles del avión, donde Tachibana nota que incluso este modelo carecía de asientos eyectables. Por otro lado, Shikishima pasa tiempo con Akiko y le agradece a Sumiko por todo lo que ha hecho por ellos, lo que hace que la vecina sospeche. Luego, cuando Akiko le muestra un dibujo que hizo de su familia, comienza a llorar porque cree que Shikishima también se marchará como su madre. Después de tranquilizarla, Shikishima la deja durmiendo y regresa al taller de la base donde Tachibana lo recibe y le muestra que ha logrado equipar el avión con 2 bombas, una en la nariz y otra en el fuselaje, todo a cambio de retirar la artillería pesada y así poder morir como el kamikaze que siempre debió ser. A pesar de sentir un instinto de supervivencia, Shikishima sabe que no puede retroceder. El recuerdo de Godzilla matando a sus compañeros y a los mecánicos fortalece su resolución de proteger a Akiko. Antes de partir, Tachibana le señala una palanca crucial, los fusibles de las bombas. Le advierte que debe accionarla justo antes de impactar en la garganta de Godzilla. Mientras tanto, cuando Akiko despierta, lleva a Sumiko un sobre que Shikishima había dejado para ella. Dentro encuentra una considerable suma de dinero y una carta en la que Shikishima pide que cuide de Akiko. La niña pregunta por su padre, pero Sumiko la tranquiliza, asegurándole que todo está bien. Pronto, una estación de vigilancia informa que en la boya 31 peces de las profundidades están emergiendo, un indicio de que Godzilla se aproxima, mientras el equipo de señuelo que imita el sonido de Godzilla se moviliza. Noda ordena que se prepare el destructor. Sin embargo, el señuelo es destruido en el aire y Godzilla avanza hacia la playa. Shikishima entonces inicia su vuelo en el avión caza. Akitsu, conocedor de su intención, le advierte que no será perdonado si intenta sacrificarse, dejando a Akiko huérfana. Sin embargo, Shikishima ignora la advertencia y prosigue con su plan secreto. Al mismo tiempo, Sumiko recibe un misterioso telegrama, mientras Godzilla invade los pueblos aledaños a la ciudad. Shikishima lo intercepta, volando provocativamente cerca de sus dientes. Tras dispararle con las ametralladoras, logra que Godzilla lo persiga mar adentro. Observando la situación, Tatsuo Hota ordena a los destructores prepararse para la batalla. Cuando Godzilla se sumerge lo suficiente, Hota envía 2 destructores en el primer ataque. Irritado por tal osadía, Godzilla activa su modo nuclear y dispara un cañón de energía contra el océano, desatando gigantescas olas y elevando la temperatura del entorno. Los marineros sugieren evacuar el destructor ante la posibilidad de otro ataque devastador, pero Noda explica que Godzilla necesita tiempo para recargar su cuerpo antes de lanzar otra ofensiva. Con esta información, Hota ordena continuar el ataque. A medida que los destructores se acercan, lanzan al agua cables de metal con dispositivos de levitación que comienzan a rodear a Godzilla. Mientras tanto, Shikishima ejecuta su maniobra de distracción. Debido a la precisión requerida en la operación, los destructores terminan chocando levemente entre sí, pero logran sobrevivir al encontronazo. Para cuando Godzilla se da cuenta de lo que sucede, es demasiado tarde. Los cables ya han rodeado su cuerpo, atrapándolo en la trampa diseñada. Godzilla interpreta esta acción como otro desplante y, habiendo tenido tiempo suficiente para recargarse, reactiva su modo nuclear. Justo antes de lanzar su ataque, Noda ordena activar los dispositivos de levitación. Simultáneamente, la explosión del freón empuja a Godzilla hacia las profundidades del océano mientras los cables restringen sus movimientos, hasta que finalmente alcanza el fondo de la fosa y toca el abismo. Sin demora, Noda implementa el plan B, activando los inflables salvavidas que arrastran a Godzilla a la superficie a gran velocidad y en contra de su voluntad. Pero cuando alcanzan los 800 metros de profundidad, los cables se detienen porque Godzilla rompe las bolsas de aire. Hota entonces ordena que los destructores aumenten toda su potencia para tirar de Godzilla hacia la superficie, aún a riesgo de destruir los barcos. La tensión es interrumpida cuando una de las grúas cae, pero entonces llega al campo de batalla un barco remolcador conducido por Mitsushima, quien ha traído consigo una flota de barcos privados dispuestos a ayudar. Juntos, los remolcadores y los destructores unen sus fuerzas y finalmente consiguen sacar al monstruo a la superficie. Aunque su cuerpo sufre la descompresión, su gruesa piel logra resistir el daño. Ahora, enfrentando a sus adversarios, Godzilla activa el modo nuclear, listo para desintegrar a todos. Pero en ese crítico momento, Shikishima vuelve a la batalla, volando directamente hacia Godzilla. Tras accionar la palanca y recordar a Noriko por última vez, su avión caza se estrella en la boca de Godzilla y las bombas estallan, decapitando al monstruo y apagando su luz radiactiva. Parece que Shikishima ha muerto en la explosión, pero sus amigos pronto descubren que se salvó
gracias al asiento eyectable del avión, que Tachibana había instalado en el último momento, engañando a Shikishima para que lo activara. Tras la explosión, el cuerpo de Godzilla no resiste más, su piel se agrieta y la energía radiactiva comienza a escapar, fragmentando su ser y disolviéndose en las profundidades. Los japoneses lo despiden con un saludo, reconociendo su formidable presencia a pesar de todo. Una vez que regresan a Tokio, son recibidos como héroes. Entre la multitud, Sumiko aparece y entrega a Shikishima el telegrama que había recibido, revelando que Noriko fue encontrada con vida entre los escombros. Frente a ella, Shikishima se lanza a sus brazos aceptando que su larga guerra por fin ha terminado. Pero antes de que la historia concluya, se observa que los restos de Godzilla, cayendo en la fosa, todavía muestran signos de vida, indicando una posible regeneración.